buenos días, queridos hermanos. Es para mí, pues, un privilegio volver a compartir la palabra con la iglesia, con mi iglesia. La verdad, hacía tiempo que no ocupaba el púlpito, mis estudios, algunos otros problemas, pero el Señor, pues, bueno, pues ha tenido la gracia y la misericordia de que hoy pueda estar con todos vosotros y compartir la palabra para aprender juntos de ella, tanto yo estudiándola como vosotros escuchándola y poniéndola en práctica también. Vamos a comenzar una serie consecutiva del Evangelio de Marcos. Estaremos estudiando juntos este Evangelio para que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros y mostrar qué son las cosas que Él quiere para su gloria en su iglesia. Así que oremos juntos antes de comenzar. Señor, pues esta mañana nos ponemos delante de ti, necesitados de tu palabra, necesitados de que nos muestres quién es el Señor Jesucristo en nuestra vida, cómo debemos seguirle y de qué manera debemos glorificar tu nombre. En este Evangelio tú tienes escondidas dentro de tu palabra muchas enseñanzas respecto a la fe, respecto al discipulado, pero la más importante que tienes es quién es el Señor Jesús. Por eso, Padre, te pedimos tu ayuda, tu dirección, tu gracia, para que nos muestres realmente quién es el Señor Jesucristo y quién es para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues primero vayamos a leer el texto del día de hoy. Está en Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8, aunque comenzaré con unas palabras introductorias sobre el Evangelio, terminaremos pues hablando de este primer versículo. Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 1. Lo tenemos. Y así dice el Señor en su palabra a su iglesia. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Según la antigua tradición de la iglesia del primer siglo, Juan Marcos es el autor, valga la redundancia, del Evangelio de Marcos. Juan Marcos sirvió a la iglesia en Roma junto al apóstol Pedro. Y después de la muerte de Pedro, Marcos escribió todo aquello, toda la esencia que había escuchado de Pedro. Y esto es lo que tenemos en los evangelios. Así se convirtió el primer evangelio.
No existía en aquel momento ningún tipo de literatura que se llamara evangelio. Y en ese momento Marcos escribió un nuevo género literario, el evangelio. Y en este momento no había nada, no había ninguna existencia. Nadie había escrito un evangelio en ningún momento. Solo el primer evangelio que existía era el evangelio de Marcos. Marcos escribió a Roma, a los creyentes romanos, y registró para nosotros todo lo que Pedro había visto con sus ojos del ministerio del Señor Jesucristo. Y si le pudiéramos preguntar a Marcos, ¿de qué trata el Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio que tú has escrito? Pues Marcos enseguida nos dirigiría al primer versículo, al versículo 1, que nos dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos, como hemos orado, da muchas respuestas en cuanto a nuestra fe. Da muchas respuestas en cuanto al discipulado, a la forma que tenemos de seguir al Señor Jesucristo, a la manera que tenemos por la cual vivimos, a esa forma en la que vivimos. Tiene muchas cosas que decir, pero la idea más importante, la idea central de este Evangelio es ¿quién es Jesucristo? Hermanos, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo que nos ha salvado? Pues esto es lo mismo que preguntó el Señor Jesucristo a sus discípulos en el capítulo 8, versículo 19. Les dice a sus discípulos, ¿quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís vosotros que es el Señor Jesucristo? Marcos quiere centrar toda nuestra atención, quiere fijar todos nuestros ojos en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio de Marcos. Quiere fijar toda nuestra vista, toda nuestra atención en la personalidad, en cómo caminaba, en cómo reaccionaba, en cómo actuaba, en cómo vivía, en cómo pensaba el Señor Jesucristo y cómo trataba a sus discípulos. Ahora bien, nos podemos preguntar por qué Marcos, para decirnos quién es el Señor Jesucristo, escribe un evangelio y nos lo dice en el primer versículo. En el primer versículo ya nos está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es su evangelio. ¿Qué es lo que trata de decir Marcos aquí? Marcos en estos primeros versículos, en estos versículos que hemos leído, ya nos está diciendo que Cristo es el Mesías. Nos está diciendo que Cristo es el que estaba prometido en las Escrituras, el que va a llegar, aquel Jesucristo que estaba ya profetizado. Nos está diciendo que es el Hijo de Dios. Nos está diciendo que no es un Mesías humano y terrenal. Nos está diciendo que es la bendita segunda persona de la Trinidad. Nada más comenzar el Evangelio. Nada más comenzar, esto es lo que nos dice Marcos. Y en el resto del Evangelio, lo que hace Marcos es ampliar. Lo que hace Marcos es exponer y explicar quién es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Esto es lo que vamos a ir entendiendo juntos a través del Evangelio de Marcos. Marcos sale a decirnos la pregunta de quién es Jesús, porque la forma en la que Marcos escribe su evangelio es un evangelio con mucha acción, un evangelio rápido, un evangelio que no pierde tiempo en decirnos las cosas. Él cuenta las cosas una, otra y una detrás de otra y utiliza siempre un conector para conectar sus historias que dice inmediatamente. Inmediatamente e inmediatamente. Y esto muestra una acción en el Evangelio de Marcos. Una prisa.
en el primer capítulo ya tenemos inmediatamente 11 veces. 11 veces pronuncia la palabra inmediatamente. Pero en todo el Evangelio lo tenemos 40 veces, inmediatamente. Eso nos está diciendo que hay algo importante que decirnos. Nos está diciendo que esto es un movimiento urgente, un movimiento de urgencia. Y hermanos, ¿qué es más urgente? ¿Qué es más importante para nosotros que conocer al Señor Jesucristo? Entiendo la prisa de la acción del Evangelio de Marcos. No sé qué puede ser más urgente para nosotros que conocer profundamente y saber quién es el Señor Jesucristo. Y en estos 8 versículos que hemos leído presenta muchos de los temas que vamos a tratar en el Evangelio. Si observamos en los otros evangelios, por ejemplo, Mateo y Marcos comienzan con el anuncio de la narración del nacimiento del Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía que llega hasta Abraham, al padre Abraham. El Evangelio de Lucas comienza con una genealogía que llega hasta Adán. El Evangelio de Juan comienza más lejos, mucho más lejos, comienza desde la eternidad. Se remonta al principio, él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. Se remonta a la eternidad. Él estaba en la eternidad, él era el verbo. Pero en cambio, Marcos se propone contarnos el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, no comenzando por Jesús. Él no quiere comenzar por el Señor Jesucristo. Él comienza por Juan el Bautista. Vaya, él comienza por Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque esa es la manera de darle más importancia al Señor Jesús. Y vamos a ver por qué. Esta es la forma que tiene Marcos para darle más importancia al Señor Jesucristo, sin nombrarlo primero. Yo creo que en el día de hoy, cuando sale alguien importante a la escena, cuando se va a presentar a alguien importante, siempre se anuncia. Siempre se le anuncia. Puede ser un actor conocido, un político o un rey. Siempre hay un anuncio primero, antes de que llegue. Y esto es lo que está pasando aquí. Se me ocurre una película que vi el otro día, que la imagen que vi pues me refleja mucho lo que está ocurriendo en el Evangelio. Yo vi una película que se llama The Royal Tailor, El sastre del rey. Y es una película ambientada en Corea en el año 1700. Imaginaos, el año 1700. Y en una escena, la reina llega de lejos. Y una señora que estaba allí, una súbdita de la corte, le dice al que está en la puerta: ¿que no la ves? Anúnciala. Y él anuncia de esta manera: ¡abran paso! Que llega la reina. Y en el momento todos se postran, toman su posición, ocupan su lugar. Un silencio enorme y entra la reina. El rey es anunciado y eso mismo es lo que está haciendo Juan el Bautista aquí. Está anunciando la entrada del rey. Está anunciando que la persona más importante que ha pisado la tierra va a llegar a ella, va a entrar, va a establecer su reino en la tierra. Estamos pendientes del texto que hemos leído hace un momento y ocupamos estos versículos porque están diseñados para subrayar y para destacar quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace. Y Juan el Bautista nos presenta 3 tareas, nos presenta 3 cosas que son precisamente las de un testigo fiel. Son 3 cosas
que realmente muestran que Él es un testigo fiel. En el primer lugar, Marcos nos va a decir que Juan el Bautista es un locutor de noticias. Tiene una noticia para nosotros, una noticia que cambia todo. Y eso lo vemos en el versículo 2 y 3. Juan el Bautista es un locutor de noticias. En segundo lugar, Juan el Bautista es un despertador. Es una alarma que se pone para esa generación en ese momento. Lo encontramos en el versículo 4 y 5. Y en tercer lugar, Juan el Bautista se muestra como una linterna. Una linterna que hace brillar la luz no de sí mismo, sino de la persona de Jesucristo. Lo encontramos en los versículos 7 y 8. Y estas son tres cosas que quiero que veamos juntos, porque Juan el Bautista actúa fielmente siendo un locutor, un despertador y una linterna. Así de simple. Así que Juan es un locutor que interrumpe un programa. Un locutor que llega a la vida e interrumpe la vida continua que estamos teniendo. Es un locutor que interrumpe el programa que estamos viendo en ese momento. Yo creo que estamos familiarizados en este aspecto. Yo recuerdo el desastre del 11S en las Torres Gemelas de Nueva York. De repente se interrumpió la programación y se presentó el desastre. Interrumpió lo que estamos haciendo, se paralizó en un momento la vida, el trasiego de nuestra vida en ese momento. Y se llegó a ver esta noticia. También, pues, otra forma de la que se interrumpieron las noticias fue el atropello, el fatídico atropello de los yihadistas en la Rambla de Barcelona. Algo inesperado, se interrumpió la programación. Pudimos ver algo que no podíamos esperar. Pero Juan el Bautista no tiene estas noticias, tiene buenas noticias para nosotros. Él interrumpe a su generación el transcurso de la vida para proclamar buenas noticias para ellos. Y son según el profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto. Es un locutor que llama la atención de todos los que quieren escuchar. Él es un locutor. Por supuesto, sus noticias no son malas, sino las mejores que podamos tener. Mirad conmigo los versículos 2 y 3. Y donde este énfasis es mucho mayor. Dice así, el locutor de la noticia, Juan el Bautista, dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, delante de tu rostro, que preparará tu camino, la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está el ministerio de Juan el Bautista. Aquí está lo que vino a hacer el Juan el Bautista. Y Marcos nos da dos citas del Antiguo Testamento para poder explicarnos cómo es el ministerio del mensajero que estaba proclamando al Señor Jesucristo. El primer texto lo encontramos en Malaquías 3, versículo 1. Y dice así, he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino, no ahora ante la nación de Israel. No es ahora ante la nación de Israel, sino es preparará el camino delante de mí y delante de ti. Delante de la generación que estaba en ese momento también. Así que, por un lado, Jesús es el representante personificado del Yahvé de Malaquías, el Dios guerrero. El Señor Jesucristo es la esencia personificada de Yahvé de Malaquías. Llega como la consolación de su pueblo. Llega a consolar a su pueblo. Y por tanto, Él es el propio Señor que viene. Y el contexto del capítulo 3 de Malaquías nos está diciendo a dónde iba el Señor. El Señor iba a ocupar su templo. El Señor iba a ocupar el templo que había sido destruido
por los enemigos de Israel generaciones antes. Y en Malaquías iba a ocupar este templo porque se iba a volver a ser reconstruido. Y el Señor dice, voy a habitar ese templo una vez más. Hermanos, lo que nos está diciendo Marcos, al poner esta cita en su evangelio, es que la persona de Jesucristo vuelve a su templo. Él vuelve a su templo a habitar en medio de su pueblo. Él vuelve al templo de Dios, que son sus hijos, que es su pueblo, que son los creyentes que van a seguir su nombre en este evangelio. No el templo terrenal, sino el templo de Dios. ¿Dónde recibirá permanentemente Malaquías? Es en el versículo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente de su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y Isaías 40, versículo 3, enfatiza un punto similar. Una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle será alzado y bajaré todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Amén. Isaías está pensando ahora en que la llegada del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, apunta a la tierra prometida y al templo. La llegada del Señor Jesucristo en el anuncio de Juan el Bautista apunta a la tierra prometida que iba a venir y a la posesión del Señor en el templo. Así que ese día ha llegado. Ese día ha llegado en el contexto de Marcos y también para nosotros en el día de hoy. Marcos dice que Juan el Bautista estaba predicando al amanecer de ese día, con la llegada de Jesucristo para establecer su reino. Este es el mensaje de un nuevo comienzo. Es el mensaje de algo nuevo para la nación de Israel. Algo nuevo, un nuevo inicio de la llegada del Señor Jesucristo. Es algo importante, no es cualquier cosa. Es algo importante para todos nosotros también. Así que Marcos estaba en el desierto donde comenzó la historia de Israel, llamando a su generación a volver al desierto, donde había comenzado su historia, la nación de Israel. Si conocéis la palabra del Señor, lo sabréis. Allí les hizo volver a atravesar las aguas del río Jordán. Allí les hizo comenzar otra vez su nueva historia, la nueva historia de Israel. Solo que ahora que está diciendo que no hay una segunda oportunidad. Ahora, para nosotros, no hay una segunda oportunidad, hermanos. Yo soy un desastre en las segundas oportunidades. En las terceras oportunidades también. Y en las cuartas oportunidades también soy un desastre. Lo que realmente necesitamos no es una segunda oportunidad. Es una primera llegada y nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesús viene a darnos. Es lo que Jesús viene a entregar a todos los que van a seguirle, a todos los que creen en Él. No es una segunda oportunidad, sino un comienzo de algo totalmente nuevo. Porque no tenemos que estar esperando en nuestra vida segundas oportunidades cuando realmente vivimos en la presencia del Señor Jesús.
No. Tenemos que vivir en ese momento su presencia. Tenemos que vivir en ese momento lo que el Señor está demandando de nosotros. No esperar una oportunidad, Señor. Dame otra oportunidad, Señor. Dame otra oportunidad. No. Esto es un nuevo comienzo totalmente nuevo. No es que yo comience otra vez, sino que Él comienza otra vez de nuevo en mi vida. Él es el Israel verdadero. Él es el Israel verdadero que llama a los israelitas a tener un comienzo nuevo en su vida, a volver a caminar con Él. Pero porque si leéis la historia de Israel en el Éxodo, bueno, ¿qué pasó allí? Pues que todos pecaron, que nadie pudo llegar a la tierra prometida. Pero en este momento todo va a cambiar, porque llega uno que nunca va a pecar. Llega uno donde las oportunidades, donde la responsabilidad no es de los hombres, sino es todo de Él. Llega uno que va a salvar a su pueblo y va a darles un nuevo éxodo a la ciudad de Israel. Su historia será la historia de obediencia perfecta. La historia del Señor Jesucristo será la historia que sobreescribirá nuestra miserable historia en su reino. Él registrará la fidelidad suya por la nuestra. Él registrará su fidelidad por la de hombres que no son fieles al Señor. De esta manera es una noticia que todos necesitamos escuchar urgentemente. Es una noticia que necesitamos escucharla una vez, otra vez y otra vez. A ver si realmente, como los que siguieron a Juan, la escuchamos. Es una noticia que conmueve la tierra, hermanos. Es una noticia que cambia el transcurso del mundo. Es una noticia increíble. Viene el Señor Jesucristo y Juan es el locutor de noticias. Juan está diciéndonos realmente lo que va a venir, lo que va a llegar. Juan es este locutor. No necesitas un nuevo comienzo. No necesitas una nueva oportunidad. No necesitas una historia mejor en tu vida. Necesitas al Señor Jesucristo. Necesitas que el Señor Jesucristo registre su perfecta justicia en tu vida. Porque solo Él la proporciona, no nuestros mejores esfuerzos, no nuestra perfecta conciencia, no nuestra perfecta voluntad, sino el Señor Jesucristo. Confianza en Él, sometimiento a Él. Y en segundo lugar, Marcos nos dice que es un despertador que despierta a su generación. Es un despertador que suena fuerte. Yo no sé si te gusta el despertador por las mañanas. A mí por las mañanas a veces me molesta un poco escuchar a todo volumen el despertador. Pero realmente los despertadores son útiles. No sé si tenéis vuestro iPhone o vuestro teléfono conectada a alguna alarma que pueda sonar. Este despertador me recuerda qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, y me recuerda las cosas que tengo que hacer el día tras día, porque si no, pues se me olvidan. Realmente, pues Juan el Bautista es un despertador. Necesitamos una alarma que nos despierte. Eso es lo que Juan vino a hacer sonar una alarma en nuestra vida, hacer sonar la alarma del Señor Jesucristo. Y si miras conmigo los versículos de 4 y 5, verás que Juan se presentó bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y toda la región de Judea y toda Jerusalén salían a él y se bautizaban en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista no quiere que su generación
pierda la oportunidad de conocer al Mesías. Juan el Bautista no quiere que su generación pierda la oportunidad de tener una nueva vida que solo Jesús da. Juan el Bautista no quiere que se pierdan la limpieza y el perdón de pecados que solamente en Jesús hay. Y eso es por qué convoca en el desierto a su generación. Por eso les convoca, por eso les llama, por eso hace que vuelvan al lugar donde comenzó Israel, al lugar en el desierto. Por eso, allí mismo, a orillas del Jordán, en la frontera del antiguo territorio de Israel, a poner un nombre para volver a atravesar las aguas a través del Jordán, para volver a sumergirse dentro de ellas. Aquí Juan está diciendo, vuelve a salir al Jordán. No sé si entendemos, pero Juan está diciendo, vuelve a salir al Jordán. Vuelve. Ven al desierto y vuelve a salir al Jordán. No sé qué desastre has podido hacer. No sé qué problemas puedas tener. Y no sé tampoco el conocimiento del Señor Jesucristo que podamos tener cada uno de nosotros, porque eso es un conocimiento espiritual, ¿eh? No penséis que es un conocimiento intelectual. No, no lo es. Nunca lo será. No sé cómo actúas con honestidad ante el pecado que te asedia cada día. No lo sé. No sé si confiesas tus pecados con profundo arrepentimiento delante del Señor. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Sí que sabes que tú eres un pecador culpable igual que yo. Sabes que la única solución a tus problemas, la única solución que existe a todo lo que te asedia, no eres tú mismo, sino es tu pecado. Y solamente yendo al Señor Jesucristo hay arrepentimiento y fe. Esa es la imagen que Juan el Bautista está mostrando en su bautismo. Esa es la imagen del bautismo de Juan el Bautista. Un nuevo comienzo, hecho posible, la limpieza a través de la fe en el Señor Jesús. Juan predicó que viene el Señor Jesús, que despierten de una vez, que despierten del pecado de su generación. Tal vez sea un mensaje que necesitas escuchar hoy. Tal vez sea un mensaje que nos necesitamos recordar en el día de hoy. Despierta. Despierta, hermano, despierta. Me refiero espiritualmente. Hermano, despierta. Esta es la alerta que Juan enfatiza en lo más profundo de su corazón. Despierta, no es que tú seas una víctima de ti mismo, no es que los otros tengan la culpa de lo que te pasa, no es que tengamos un victimismo donde no vemos salida, donde nosotros somos los culpables. Nuestro problema profundo es el pecado. Nuestro problema es el pecado y nuestra relación con Dios. Ese es nuestro problema. Nuestro verdadero problema. Nuestro problema de los problemas. Es hora, como dice Juan el Bautista, de alertar a esta generación. De alertar a la generación. Ahora es tiempo de dejar de fingir, hermanos. Es tiempo de quitarnos la careta. Es tiempo de evitar la realidad. Es tiempo de afrontarse a ella. Es tiempo de dejar de aludir tu problema. Es hora de enfrentarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. De mirarte a ti. No mirar al que tienes al lado, ni al hermano, ni al pastor. No. De mirarte a ti mismo. De mirar
tu corazón. Arrepiéntete, dice Juan. Arrepiéntete, dice Juan. Arrepiéntete, dice Juan. Esta es la alarma de Juan. Arrepiéntete. Así suena la alarma del iPhone de Juan. Arrepiéntete. Es una palabra que tal vez necesites oír hoy. Es una palabra que te saca de tu mundaval, del mundo que donde estás metido, del círculo donde te manejas. Es una palabra que te salga de la realidad. Arrepiéntete. Juan era un locutor que interrumpe a su generación con una nueva noticia. Pero Juan también es un despertador que hace sonar una alarma de arrepentimiento para tomar en serio el problema que tenemos en nuestra vida. Y finalmente Juan era una linterna que iluminaba lejos de sí mismo. Una linterna que no se iluminaba a él. Porque claro, las linternas cuando iluminas lejos, iluminas más allá de donde estás tú. ¿Para qué? Para que puedas ver, para que puedas caminar, para poder dar luz en el camino. Pues eso es lo que hacía Juan. Estaba iluminando al Señor Jesucristo. Miremos los versículos 6 al 8. Juan estaba vestido con pelo de camello. Llevaba un cinturón de cuero en la cintura. Comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Ahora el profeta Malaquías, que está en la mente de Marcos, porque mira cómo está Juan, cómo iba Juan. Malaquías dice en el capítulo 4, versículo 5, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Antes de que el Señor venga a Israel, Elías volverá. Ahí lo tenemos. Marcos está destacando la forma en la que Juan el Bautista está vestido. Juan el Bautista está vestido como el profeta Elías. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 8. No hace falta que lo busquemos. Está vestido como el profeta Elías. Ya ves lo que dice Marcos. Juan el Bautista es el precursor, el que sigue al Señor Jesucristo, el que anuncia al Señor Jesucristo. Ese es el punto. Ese es el punto del mensaje. Juan el Bautista es un anunciador, un proclamador, un iluminador, el que marca el camino para señalar al Señor Jesucristo. Eso es ciertamente lo que está diciendo Marcos en el versículo 7. Viene uno más poderoso que yo. Y eso, hermanos, no me mires a mí. No me miréis a mí. Mirad al Señor Jesucristo. Mirad al Señor Jesús. Miradle a Él. Ahora todos acudían al ministerio de Juan. ¿Te imaginas? ¿Ves el todos en el versículo 5? Toda Judea y toda Jerusalén venían al ministerio de Juan. Yo me imagino a todos en la plaza hablando del ministerio de Juan el Bautista. A todos en el gimnasio de Jerusalén escuchando los podcasts de Juan el Bautista. ¿Pensáis? Toda Judea y toda Jerusalén. Esto es un avivamiento. Todos iban a escuchar a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dice: no me miréis a mí, que yo no soy yo, que es Él, es el Señor Jesús. Todos escuchaban a Juan, pero Juan decía que no era Él al que tenían que seguir. Y sin embargo Juan estaba diciendo: deja de hablar de mí, no es a mí a quien tienes que prestar atención. Estoy tratando de iluminar con toda la luz que pueda tener al Señor Jesucristo. Yo solo soy predicación y agua. Palabras y agua. Nada más.
No soy nada más, ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su calzado como un esclavo. No soy digno de hacerlo. Todo lo que tengo no es mío, sino es de Él. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo, todo lo que voy a hacer, toda mi vida está enfocada a Él y no en mí. Él dice, yo bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. La limpieza que se muestra en mi bautismo es solo la imagen de lo que Jesús puede dar. Hermanos, necesitamos ir a Jesús. Necesitamos ir a Jesús. Él puede darte limpieza de corazón. Él puede hacer limpio no solo lo que es externo, no solo tus movimientos, tus acciones, la forma en la que actúas. No, Él puede hacer limpio tu interior. Puede hacer limpio lo que tienes dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios está en su mano y Él puede hacerlo. Necesitas ir a Él. Necesitas ir a Él. Creo que hay una lección importante que podemos aprender aquí. Y para eso tenemos que ir a Jesús. Así que la iglesia es buena, hermanos. La iglesia es buena para todos nosotros. Pero no pequemos de buscar diferentes formas de poder suplir solamente lo que Jesús puede darnos. No busquemos esperar que los predicadores hagan solamente lo que Jesús puede hacer. No lo esperemos. Pongamos toda nuestra confianza no en los hombres, sino solamente en el Señor Jesús. No debemos pensar que por venir al Jordán vamos a ser limpios de todo pecado. Juan es una linterna que brilla en la oscuridad y está iluminando lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Jesucristo es el que viene, el más poderoso que Juan, el que trae el Espíritu Santo con él. Jesucristo es el que cambia la vida y los corazones de los pecadores. Lo que realmente necesitamos, hermanos, es el Señor Jesucristo. Puede que lleves algún tiempo viniendo a la iglesia. Puede que en ella encontremos consuelo, encontremos satisfacción en los himnos que escuchamos. Puede que en ella encontremos respaldo en las oraciones de los hermanos. Puede que en ella encontremos consuelo junto a los hermanos, apoyándonos en ellos, caminando junto a ellos. Y espero que sea así. Espero que estés en la iglesia de esta manera. Y estoy orando por eso. Claro que sí, eso es bueno. Pero si te sientas conmigo, si escuchas conmigo las palabras del Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista en esta predicación, puedes entender que aunque vengas al Jordán, aunque vengas a la iglesia, no va a limpiar tu pecado. Aunque cambies de actitud, aunque al salir de la iglesia tengas un mejor día, te sientas fortalecido, camines toda la semana orgulloso de ser cristiano, si no te acercas al Señor Jesús, si no es a través del Señor Jesucristo, nada va a cambiar en ti, solamente una forma exterior. Y aunque atravieses las aguas, como atravesaron muchos en el río Jordán, si no es en la presencia y la voluntad del Señor Jesucristo, nada cambiará en ti. Aunque eso es vital, útil, bueno, importante, correcto y sabio venir a la iglesia y hacer todas las cosas que en la iglesia se hacen. Pero lo más importante es lo real, porque solamente somos personas que indicamos
que alumbramos, que proclamamos al Señor Jesucristo. Nada más, nada más. Es el Señor Jesús. Y para eso, hermanos, tienes que ir a Jesús. Así que la iglesia es buena, importante. Estamos llamados a estar aquí juntos. Aquí es donde debemos estar. Pero como tú sabes, como Juan dice, estamos aquí solo para señalar al Señor Jesucristo. Solamente para eso. Sería una tragedia fatídica que vengas a la iglesia cada domingo y no te lleves contigo al Señor Jesús. Y no esté contigo el Señor Jesucristo. Sería una tragedia para nosotros también. Juan el Bautista estaba señalando el camino del Señor Jesús. Así que donde tenemos que mirar es a Cristo. Tenemos que mirar la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos que caminar en sus acciones, en su testimonio. Así que Juan solamente aquí es un testigo fiel. Un testigo fiel que muestra quién es el Señor Jesucristo. Un locutor de noticias que da luz a las personas para que puedan seguir al Señor Jesucristo. Jesús es nuestro rescatador. Jesús es nuestro Salvador. Juan es un despertador que nos llama a que despertemos. Que nos llaman del letargo de nuestra vida a que despiertes de una vez más. A que despiertes a la realidad del Evangelio. Juan es una linterna que apunta al único que puede satisfacer tu vida. Es el único. Ve allí. Confía en el Señor Jesucristo. Solo Él transformará tu vida. Solo Él limpiará tus pecados. Solo Él te ayudará a glorificarle a Él. Solo Él. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Ve a Él reconociendo quién eres delante de Él. Él no se va a apartar de ti. No te apartes tú de la palabra de Dios. No te apartes de su evangelio. Vivamos el evangelio del Señor Jesucristo. Mostremos el Señor Jesucristo es vivo en nuestra vida. Prediquemos el evangelio, vivámoslo, traigamos a otros que están necesitados de esta palabra. Solamente esta palabra renueva la vida, solamente esta palabra produce fruto en tu vida, solamente ello. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos acoja en su reino. Pidámosle que caminemos conforme al evangelio del Señor Jesús. Amén. Señor, queremos pedirte agradecidos por habernos llamado a tu santo reino, por haber conocido la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Queremos, Señor, caminar con Cristo en la cruz, Señor. Proclamarle, decir que solamente en Él hay perdón de pecados, solamente en Él hay salvación. No somos nosotros, no somos los hombres. Solamente eres tú y tu Espíritu el que actúa en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu nombre, a ser locutores de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser despertadores, Señor, en nuestra generación, a predicar tu palabra y ser una alarma que mueva los corazones de las personas, Señor. Y a ser la luz que solo viene del Señor Jesucristo, a proyectarla hacia los demás. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.